Muy bien. Chicos, hay un par de anotaciones que no hicimos el día de ayer, que tienen que ver con la anatomía del cerebro. Primero, el tema de la circulación cerebral. En este tema de la circulación cerebral, desde el punto de vista fisiopatológico, algo muy importante es la presión intracraneal. ¿Por qué la presión intracraneal? Porque la presión intracraneal es la presión contra la cual tiene que luchar la presión arterial para perfundir al cerebro, haciendo una suerte vamos a decir, una pelea entre las dos presiones para la perfusión cerebral, dando la diferencia entre ambas, la presión de perfusión, que es la presión con la que se irriga el órgano. Todos los órganos tienen una presión de perfusión coronaria, presión de perfusión renal, presión de perfusión cerebral. Aquí la diferencia es que en todos los demás órganos la presión intersticial es estable, se ajusta. En cambio, en el cerebro, al ser un cráneo, un contenedor cerrado, la presión se puede incrementar de forma importante. Al incrementarse la presión intracraneal, va a reducir la presión de perfusión cerebral. Y otro concepto importante, pues es la generación, la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Dicho sea de paso, el líquido cefalorraquídeo está en la parte interna de la barrera hematoencefálica. Dijimos que la barrera hematoencefálica era una empalizada de las células gliales alrededor del tubo vascular, no permitiendo que haya un contacto de la vasculatura con el intersticio cerebral, haciendo una protección importante del cerebro, una doble protección en contra del medio externo. Medio externo, circulación. Pero ya que estás adentro, ahora hay otra barrera antes de que llegues adentro del cerebro. Así de importante es la homeostasis dentro del cerebro. Analizando la anatomía de la circulación cerebral, hay que entender que las arterias que llegan hacia la cabeza son dos sistemas. El sistema carotidio, que es anterior, y el sistema vertebral, que es posterior. El sistema carotidio, que es anterior, y el sistema vertebral, que es posterior. Como su nombre lo indica, la arteria vertebral pasa hacia los lados de las vértebras. De hecho, hay un agujero en las vértebras para que pase la arteria vertebral. Y luego entra al cerebro por aquí, que es el agujero occipital. Este agujero occipital entra al cerebro por la región posterior. Entonces, aunque entra al cerebro en la región posterior, está localizado en la porción anterior de la médula, en este caso del bulbo raquídeo. Se pegan las dos, el lado derecho y el lado izquierdo, haciendo un tronco común. Este se llama arteria basilar, que da ramas, algunas importantes, como las arterias cerebelosas anteriores, inferiores y superiores. Y luego el sistema carotidio entra al cráneo por un agujero y luego da una rama que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, que es esta. Las dos arterias cerebrales medias lanzan la arteria cerebral anterior y esta arteria cerebral anterior tiene una rama que comunica los dos sistemas, el izquierdo y el derecho.
y luego hay una rama posterior que va a pegarse al sistema vertebral. Entonces, fíjense cómo se forma un circuito que está comunicando las 4 arterias que llegan a la cabeza. Este circuito se llama polígono de Willis. Este circuito se llama el polígono de Willis, que es la arteria comunicante anterior, la arteria comunicante posterior, la rama posterior de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esto hace el polígono que lleva un nombre propio, polígono de Willis. Las arterias pontinas, la arteria cerebral superior y la arteria cerebral inferior. Si yo tengo una obstrucción aquí, va un territorio en donde irriga la arteria cerebral anterior. Si hay obstrucción aquí, hay un territorio que irriga la arteria cerebral anterior. Y así cada una de las arterias que se pueden tapar, ya sea por aterosclerosis o por un trombo que migra a este sistema pequeño desde el sistema grande. Aquí se puede formar un coágulo que viaja y luego se aloja en alguna arteria. Dependiendo de dónde está la zona de lesión, se puede ver un estudio de imagen, por ejemplo la resonancia, donde se genera un infarto. ¿Dónde se genera un infarto? Pues es las zonas que se afectan de la función. Ahí. Las zonas que se afectan de la función. Ahorita me veía borroso en la cámara. ¿A ustedes también les aparecía borroso? Sí, profe. Y ahorita ya no estoy borroso. No. Ya se borroso, ya se quitó borroso. Como que la cosa esta está mal programada. A ver, ¿ustedes están borrosos también? A ver, aquí está. ¿Estás borroso? ¿Estás borrosa? Ah, no, ya, ahí está. Devani, a ver, Devani, ¿dónde está Devani? Aquí está. Hola, Devani. ¿Cómo estás? Okay. ¿Cómo estás, Devani? ¿Bien? Sí, bien. Ok. Cámara borrosa. Muy mal, cámara muy mal. La perfusión cerebral. La regulación del flujo sanguíneo cerebral tiene que ver con la resistencia de la vasculatura cerebral. Entonces, el flujo sanguíneo está respetado en una amplia cambio de presión arterial. Una presión arterial más alta o una presión arterial más baja mantiene el flujo sanguíneo cerebral hasta un límite. Cuando la presión baja de este límite, empieza a caer el flujo sanguíneo cerebral. De la misma forma, también la concentración de CO2 está estable en un amplio rango de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral esencialmente es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Este es el parámetro que estamos ahorita platicando, presión de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo pues tiene que ver con la perfusión cerebral, porque es la perfusión sobre la resistencia. Pero bueno, la perfusión cerebral aceptable es entre 50, no por debajo de 50 mililitros de mercurio. ¿Ok? Aquí tenemos, muchachos, esencialmente la producción del líquido cefalorraquídeo en estas células que esencialmente son las células ependimarias, y el líquido cefalorraquídeo se produce aquí en el plexo coroideo, una estructura específica
en donde se va a producir líquido que va a bañar todo el sistema nervioso central. Y este líquido finalmente vamos a distribuirse en todo el cerebro, porque en los cerebros tenemos algunos agujeros entre los diferentes, llamamos ventrículos, que son las diferentes cavidades intracerebrales llenas de líquido cefalorraquídeo. Además, por fuera tenemos el espacio subaracnoideo, que también está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y luego tenemos unos agujeros donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y otra vez regresa a la circulación venosa. Aquí tenemos de nuevo, aquí está una imagen de los ventrículos cerebrales. En estos ventrículos cerebrales va a estar fluyendo, va a estar comunicándose, va a estar homogeneizándose la concentración de líquido o la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Aquí están las células del plexo coroideo que están produciendo el líquido cefalorraquídeo. Tenemos intercambiadores iónicos que por un gradiente osmótico hace que el agua vaya aumentando la concentración. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, que está en la ventrículo lateral, que es este ventrículo lateral, cómo se invagina una estructura vascular, se invagina esta estructura vascular y esto es el plexo coroideo. ¿De acuerdo? Donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Entender la barrera hematoencefálica, aquí dijimos que estas eran las células gliales, en este caso los astrocitos, que a manera de terminaciones podálicas, se le llama pie, terminan de formar una barrera entre el endotelio y el intersticio cerebral. Y lo que tiene que atravesar el endotelio, pues tiene que atravesar por un paso transcelular, un paso transcelular de los compuestos que tienen que pasar. Difunden libremente el CO2 y el oxígeno, esencialmente más fácil el CO2 que el oxígeno. Y hasta aquí estas generalidades. Ahora sí lo que es la materia del día de hoy. La materia del día de hoy es la parte sensitiva del sistema nervioso. La parte sensitiva son las aferencias hacia el sistema nervioso. ¿Ok? O sea, todo lo que yo puedo percibir del medio externo. Vamos a empezar con la sensibilidad general. Luego vamos a ver de forma específica los órganos de los sentidos específicos, como por ejemplo la vista, el olfato, el gusto, la audición. Hay otras sensibilidades, como por ejemplo la propiocepción, que es la posición de las articulaciones, o la termocepción, que es la percepción de la temperatura. Pero esencialmente la generalidad de esto es que tengo, primero y lo más importante, es un receptor. Entonces, este receptor tiene que llevar la señal a el área que me la hace consciente. Dicho sea de paso, hay que entender que tengo un área consciente de la sensibilidad y una área inconsciente de la sensibilidad. Por ejemplo, yo ahorita estoy consciente que mi brazo está estirado. Estoy viendo mi brazo. Pero si yo cierro los ojos, como quiera sé que mi brazo está estirado. Y si alguien lo agarra y lo encoge, vamos a decir, lo angula, la articulación, yo sé que ahora está angulado de forma consciente. Y si alguien lo agarra y lo estira, yo sé de forma consciente que está estirado. Pero esa información de si está angulado o estirado también pasa por la inconsciencia, de tal manera que si yo estoy anestesiado
Muchachos, no quiero estar borroso para ustedes, pero como que esta cosa no me ayuda mucho. A ver, Diego. Hola, Diego. O sea, Diego no sale borroso y yo sí salgo borroso. O sea, ¿qué es esto? Está muy mal. Cámara mala. Entonces, muchachos, al yo estar anestesiado, inconsciente, mi cerebro, como quiera en la inconsciencia, sabe en qué posición están mis extremidades. Pero bueno, eso es solamente por un tema fisiológico de hacia dónde van las terminaciones dentro de las vías inconscientes. La parte más relevante es la conciencia, que el área sensitiva se encuentra en la región posterior del cerebro. Aquí tenemos una cisura, que es la cisura de Rolando. Esta cisura de Rolando, atrás de la cisura de Rolando tenemos el área sensitiva primaria. Hay otras áreas sensitivas. Todo el lóbulo parietal es sensitivo, pero estas ya son de asociación. ¿Ok? Ahí en las áreas sensitivas, esta área sensitiva primaria, tengo algunas áreas específicas de sensibilidad, como por ejemplo la sensibilidad al gusto, el sabor. Tengo una área de sensibilidad que tiene que ver con lo que yo escucho, la corteza auditiva primaria. Y aquí en esta banda que siente, tengo una anatomía de sensibilidad, de tal manera que la cara está específicamente en un punto, la mano específicamente en un punto, la pierna específicamente en un punto, la rodilla, de tal manera que si yo le abro el cráneo a alguien y agarro una aguja y le punciono aquí, esa persona va a sentir en donde corresponde anatómicamente ese, le llaman homúnculo cerebral. Vamos a repasar ahorita antes eso. Primero, la sensibilidad general viene por los diferentes receptores, mecanorreceptores, nocioceptores, termoceptores, y estos van a viajar por estas vías, dijimos las rápidas, alfa, beta, delta, las más lentas, la C, y luego se van a pegar en láminas claramente estructuradas donde hacen la sinapsis. De aquí esta sinapsis llega o sale otra señal hacia arriba. Ahorita vamos a ver. Algunos mecanorreceptores hacen sinapsis en la lámina que le corresponde y llevan señal hacia arriba. Esta es la neurona primaria. La primer neurona que viene del receptor, esta neurona que está en el ganglio sensitivo y que es una neurona que tiene un solo axón que se divide en dos. Aquí está lo mismo. El nervio, aquí está el cuerpo neuronal que va hacia la periferia y que va hacia el centro, donde algunas señales suben y otras hacen sinapsis en la lámina que les corresponde del asta posterior. Ay, doctor, pero aquí veo que se va hacia el asta anterior. Sí, ¿para qué? Para hacer los reflejos miotáticos, ¿se acuerdan? Porque esta es la que se encarga del movimiento, ¿se acuerdan? Aquí están las diferentes láminas en un esquema diferente. Aquí está un esquema demasiado diagrama, y aquí es más o menos como sucede. Y de aquí la neurona sale un fascículo que va hacia arriba. Esta es la neurona, la neurona de segundo orden.
esta neurona de segundo orden va hacia arriba, por ejemplo, en el fascículo espinocervical. Esta va hacia arriba en el fascículo espinocerebeloso. La columna dorsal se especializa por llevar toda la sensibilidad gruesa hacia arriba, haciendo este fascículo. Tenemos alrededor una lámina, fascículo Lissauer, que también lleva hacia arriba la información, el espinocerebeloso dorsal y el ventral. Estas vías específicamente llevan una cierta sensibilidad. Por ejemplo, vamos a poner la sensibilidad, en este caso, al tacto en la mano, al tacto en el pie, a la temperatura en la mano y temperatura en el pie. Observen que esta señal viaja por aquí, por los lemniscos, por la columna dorsal. Esta columna dorsal, por aquí va la neurona de primer orden y pum para arriba, pum para arriba. Va aquí la señal, va aquí la señal. La señal se cruza para el otro lado, se cruza para el otro lado y luego sigue hasta el tálamo. Y aquí en el tálamo sale otra neurona que manda la señal y a esta le llamamos la neurona de tercer orden. Primer orden, segundo orden y tercer orden. Esta hizo sinapsis aquí, en los núcleos de la columna dorsal, que está en la porción inferior del bulbo raquídeo, donde termina o donde empieza el bulbo raquídeo. Ahí están los núcleos de la columna dorsal. Observen cómo este núcleo es hacia el brazo, hacia la pierna, y luego al ladito de él tenemos el núcleo que da el brazo, la mano. Y así, todo el resto de la anatomía, vamos a decir, el talón, la pantorrilla, la pierna, aquí está acomodado de una forma anatómica, de una forma bien estructurada. Vamos a decir, los fascículos van ordenados. Y así ordenados van la codificación hasta el tálamo, que también se acomodan de forma ordenada. Y ese orden es para que lo pueda mandar a la corteza de forma ordenada. La anatomía tiene toda la vía está codificada anatómicamente. Por eso, cualquier señal eléctrica en esta parte del axón de la neurona motora de segundo orden o en la de tercer orden, todas van a dar la misma percepción consciente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? O sea, a ver, yo siento algo en la mano, pero si no tengo nada en la mano, lo que puedo estar sintiendo es un estímulo eléctrico que se da en el núcleo del asta dorsal, o un estímulo eléctrico que se da en el tálamo, o un estímulo eléctrico que se da en la corteza. ¿Sí? O sea, hay una vía común. Y si es por el asta dorsal, es una señal táctil. Como si yo sintiera aquí algo que me está tocando. Pero si yo tengo una señal que estimula aquí, porque aquí se hace sinapsis, y aquí sale la neurona de segundo orden en la médula, se pasa al otro lado. Esta neurona es el equivalente a esta neurona del tacto. La temperatura está en la médula. Como ya dijimos en la evolución filogenética, esta señal es mucho más antigua que esta en el orden filogenético del organismo. Luego viene la señal que llega hasta el tálamo
para hacer la indicación de que se envíe la sensibilidad térmica, temperatura, hacia la corteza. Si yo estimulo estos fascículos que están aquí, entonces lo que yo voy a sentir en la mano o en el pie, dependiendo de lo que yo esté, el fascículo que yo esté estimulando, voy a sentir temperatura. ¿Sí? Aquí el tema es que va a ser una temperatura que está menos ordenada, menos estructurada. Cuando la señal es en el receptor, yo tengo muy buena discriminación. Cuando la señal yo la estimulo en los fascículos, pues la discriminación no es tan clara, porque pues no tengo un microelectrodo que le pegue a un solo axón. Pero si tuviera un microelectrodo que estimulara un solo axón, podría sentir un punto caliente, reduciéndolo al absurdo. ¿De acuerdo? Aquí están las diferentes vías. Fíjense cómo el tacto se decusa a nivel del bulbo raquídeo, se cruza para el otro lado. En cambio, la temperatura se cruza a nivel de la médula prácticamente donde entra. Aquí entró y aquí se cruzó. ¿De acuerdo? Y aquí está las vías espinotalámicas laterales, que son estas vías espinotalámicas laterales. ¿Ok? Estos receptores, muchachos, tenemos que entender qué receptores tenemos. Tenemos el corpúsculo de Pacini, que es una terminal nerviosa que luego tiene tejido fibroso acomodado como si fuera una piel de cebolla en capas y capas y capas. Terminaciones de Ruffini, que es terminación un poquito más fina. Corpúsculos de Meissner, divertículos de Merkel y terminaciones nerviosas libres. Todas estas tienen señal táctil, pero una es el toque y otra es la vibración. Entre la vibración y el toque en las diferentes señales, la finura y la dispersión de las diferentes señales se termina de codificar casi musicalmente un tono que es el que sale y que me dice, lo que estás sintiendo es una pata de cucaracho, no es una pluma, no es un frijol, no es algo que se está moviendo. O sea, entonces esa conciencia es la integración de todas las señales, porque cada receptor tiene un estímulo específico para lo cual es mejor. Lo vamos a ver. Alrededor del cabellito de la piel tenemos terminaciones nerviosas alrededor del folículo piloso. Por eso el cabellito es muy sensible en la piel. Me siento el cabellito y se mueve. Aquí no lo siento tan claro como aquí. Aquí. Lo siento, el movimiento. De hecho, algunos animales inferiores o insectos, esas terminaciones son tan especializadas que es la forma que tienen de conocer el medio, como por ejemplo las antenas. ¿De acuerdo? Aquí están los diferentes receptores, corpúsculo de Meyer, células de Merkel, corpúsculo de Pacini, terminaciones de Ruffini. Todas estas reciben contacto, pero estas son más sensibles a la vibración. La presión constante me da en estos diferentes receptores, me dan
diferente campo receptivo. Observen que el corpúsculo de Meissner, el campo receptivo es muy amplio, terminación de Ruffini. En cambio, el corpúsculo de Meissner y las células de Merkel, el campo receptivo es muy específico, muy puntual. Observen cómo la estimulación es el estímulo, el cambio es el que siente el corpúsculo de Meissner, pero luego se adapta muy rápido. En cambio, en la célula de Merkel, el cambio lo siente y su adaptación es más lenta, de tal manera que si algo sigue ahí, lo sigo sintiendo. En cambio aquí, si algo sigue ahí, lo dejo de sentir. En cambio, el corpúsculo de Pacini solamente siente los cambios. El estímulo lo deja de sentir. Se adapta muy rápido. Igual que aquí. Sí, pero este particularmente solo en su campo receptivo amplio va a obedecer a los cambios de estímulo. En cambio, la terminación de Ruffini, la adaptación es muy lenta, prácticamente no le hace nada o poco los cambios, sino es la presión. Y este conjunto, concatenación de señales, porque todas tuvieron la misma sensibilidad, hormigueo y vibración, que es lo que siento cuando causo este estímulo. Esto finalmente es cómo se va codificando la señal. Un estímulo débil le pesca a pocos receptores. Un estímulo un poquito más fuerte, más receptores, y más fuerte, más receptores. Esta cantidad de receptores van a causar sinapsis. En este caso, esta es la neurona primaria, la neurona de primer orden. Esta es la neurona de segundo orden, perdón, al revés. Neurona de primer orden, neurona de segundo orden y neurona de tercer orden. Un estímulo fuerte da para que se estimulen muchos pedacitos de la corteza. Mientras más neuronas estén activadas, yo puedo codificar aquí el estímulo sobre la piel suave, fuerte, moderado, etc. Y luego yo tengo capacidad de discriminar dos puntos, donde en la corteza observe como un estímulo débil lo puedo diferenciar más fácil comparado con un estímulo fuerte, pero esencialmente la discriminación de dos puntos donde el cerebro puede identificar esto es en un pedacito o no puedo identificar en qué pedacito. A medida de que más zona de la corteza se estimule, el estímulo también incrementa su intensidad dependiendo de la cantidad de espigas. La cantidad de espigas. Un estímulo fuerte da más espigas. Un estímulo débil da menos espigas. ¿Sí? Aquí está la piel, neurona de primer orden. Como fíjense cómo una misma señal va a varias neuronas en los núcleos de la columna dorsal y estas a su vez a varias neuronas en el tálamo. Cualquier estímulo en este punto o en este punto se va a sentir igual. Si yo estimulo con mucha frecuencia, voy a sentir un estímulo fuerte. Estímulo con baja frecuencia, pues un estímulo más débil. Y así sucesivamente, la forma en la que tengo que, para codificar la intensidad del estímulo y la discriminación de dos puntos específicos. Luego, los receptores, muchachos, la frecuencia de descargas es específica de una sensibilidad. Por ejemplo, este receptor, su frecuencia de descarga es mayor cuando hay frío, una temperatura de 25 grados.
Pero si la temperatura aumenta, su frecuencia de descarga es baja. Este es un receptor de frío. Este es un receptor de calor, cuando la temperatura está a 45 grados. Fíjense cómo si está demasiado caliente, ya no siento la temperatura. Ahora, ¿qué siento? Si está demasiado caliente, voy a sentir dolor. Y si está demasiado frío, voy a sentir dolor. De tal manera que aquí está dormido ya el receptor de temperatura. Aquí está dormido el receptor de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se codifica. Yo tengo frío, calor, o está pues, templado, fresco, o ni fu ni fa. Aquí está los diferentes tipos de receptor: corpúsculo de Meissner, folículo piloso, Pacini, Merkel, Ruffini, los usos musculares, el órgano de Golgi, y así otros receptores, mecanorreceptores, quimioreceptores o termorreceptores, como la energía del estímulo específico es una vibración o un movimiento o una presión profunda con vibración, en este caso Pacini. El tacto es fino, presión sostenida, el estiramiento, en este caso musculares. Esta es la energía del estímulo que me da la mayor cantidad de espigas, dando una modalidad: tacto, el estiramiento, propiocepción, termocepción. Esto ya me da dolor. Los receptores polimodales, que son las terminaciones nerviosas libres, dan dolor. Hay cierta sensibilidad que es química. Un receptor químico, por ejemplo, de histamina, causa comezón. Y luego, pues ya platicaremos en su momento el receptor visual, auditivo, los vestibulares, el olfato y el gusto, que los terminaremos de platicar eventualmente, pero entender que estos son mecanorreceptores, estos son quimiorreceptores. La luz es una excepción, es el fotorreceptor. Este es el homúnculo que les platicaba. Observen cómo esta parte de la corteza, en la parte de adentro del cerebro, es el cerebro de un lado. En este caso, podríamos decir que es el lado izquierdo. En la parte entre los dos, en la parte de adentro, entre los dos hemisferios cerebrales, en la parte más profunda están los genitales. Luego está la zona del pie. Luego está la pierna, el muslo, los glúteos, el tórax, el antebrazo, brazo y mano. Observen el tamañote de la mano. Y luego el tamañote de la cara. Oye, doctor, pero no está acá la cara. No, acá no está la cara. Aquí es la cabeza. Aquí está la cara. Y luego un pedazote para la lengua. Y luego ya en la parte profunda está la faringe. La faringe. Y pegado a la faringe, por algún motivo, tenemos las señales sensitivas intraabdominales. Esto es el homúnculo cerebral sensitivo. Algo muy parecido sucede en el motor. ¿Por qué la mano es tan grandota, muchachos? Porque ocupo tener mucha sensibilidad en mis manos. ¿Por qué la cara está tan grandota? Porque ocupo mucha sensibilidad en la porción rostral del organismo, porque es la que me termina de definir el medio con mayor definición. Si yo quiero sentir a qué se siente, por ejemplo, voy a ir a comprar telas y voy a comprar una tela a ver qué tan bien se siente. Pues no me la voy a poner en el antebrazo, ¿verdad? La siento con los dedos, porque la mano tiene mucha más sensibilidad. Oye, ¿qué tan caliente está? Pues no me lo pongo en el antebrazo, lo toco en la mano, ¿verdad? Tengo mayor definición de la sensibilidad.
Lo mismo, el músculo cerebral, genitales, los brazos, tronco, la mano, la cara, la laringe y aquí la zona final intraabdominal. Es otro libro. Esencialmente dijimos la neurona de primer orden, segundo orden y tercer orden, que ya lo platicamos, que dependiendo si es tacto o es temperatura, puede estar esto a nivel del bulbo raquídeo o la decusación es bien importante, la decusación en la médula espinal, porque de ahí depende cómo se modifica la sensibilidad en las lesiones medulares. ¿Dónde está la sección medular? Para yo poder decir si lo que siento o pierdo de la sensibilidad es del mismo lado, ipsilateral, o del otro lado, contralateral. Y observen también, bien importante, la sensibilidad del lado izquierdo se ve en la corteza derecha y viceversa. La sensibilidad derecha se ve en la corteza izquierda. Están cruzadas las sensibilidades de la misma forma, están cruzadas el movimiento. El hemisferio izquierdo siente el lado derecho, el hemisferio derecho siente el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a platicar, pero esencialmente tiene que ver con la corteza visual, que fue la que necesariamente tuvo que decusarse para protegerse del medio. Si la señal viene del lado derecho, pues necesito activar el lado izquierdo, y así sucesivamente. Como la sensibilidad de la vibración y la propiocepción, como se cruzan arriba y la temperatura y el dolor se cruzan abajo en la médula. Los núcleos de la columna dorsal o aquí en el sistema el asta anterolateral. Dolor, temperatura y la sensibilidad en otro texto. Aquí están los núcleos que ya platicamos ahorita, que mandan la neurona de segundo orden, que es la que se va a cruzar. En cambio, la temperatura, la neurona de segundo orden está a nivel de la médula espinal. Y así como van las señales sensitivas hacia el tálamo, por todos lados va dejando o haciendo sinapsis, llegando estas sinapsis a el área, la formación reticular o hacia el cerebelo o hacia otros núcleos intralaminares que le terminan de decir al organismo, ve, ¿qué está pasando? Haciendo que la sensibilidad sea codificada en segmentos medulares. Cada segmento medular, muchachos, corresponde a un dermatoma. Por ejemplo, este es el segmento torácico, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y el 1 dónde está, muchachos? Ok, si aquí está el 2, adelante del 2 tengo el último, que en este caso es el C8. ¿De acuerdo? De 7, de 5. Fíjense cómo está estructurado. Imagínense a esta persona en posición a gatas, como si fuera un mamífero cuadrúpedo. Pues sí, sale la prolongación de la extremidad y se lleva los nervios que corresponden a esa zona. Y la pierna igual. Imagínense que estuviera cuadrúpedo el mamífero. Nos pusimos de pie, pero esto ya se desplazó. De 10, de 11, y luego L1, L2, L3, L4 y así, hasta llegar a la porción final del sacro. Muchachos, así como tenemos dermatomas que me permiten definir en función de lo que yo sienta, en qué segmento medular lo siento,
¿Esto para qué podría ser importante, muchachos? ¿Para qué podría ser importante saber el tema de los dermatomas? Porque algunas personas tienen lesiones medulares. Entonces, cuando tú tienes lesión medular, el dermatoma donde sucedió la lesión te puede decir, oye, arriba de eso la sensibilidad está normal, o por debajo de eso la sensibilidad no hay sensibilidad. Entonces me permite identificar la zona de lesión medular. Por eso son muy importantes los dermatomas. Y así esa sensibilidad lleva incluso lo que platicamos del reflejo miotático. El reflejo miotático corresponde al dermatoma que corresponde al segmento medular. Muy bien. Hay algo que llamamos dolores referidos, muchachos. Los órganos viscerales no tienen representación cortical. O sea, en el homúnculo cerebral, se los voy a volver a poner. Ahí. ¿Dónde está el corazón, muchachos? No tengo corazón, no tengo vaso, no tengo hígado, no tengo riñón. Pero el riñón duele, el hígado duele, el vaso duele. Y si no, preguntan a los boxeadores, que es una zona que normalmente se ataca en el boxeo. O el corazón, pregúntale a un paciente que se infartó a ver si no duele el corazón. Pero en la corteza no hay una representación de corazón. ¿Por qué? Ah, porque eso solamente corresponde a la piel. Pero entonces, muchachos, el corazón duele porque en el tálamo se integra una señal y pide prestada zona de dolor consciente. Entonces duele el tórax o la mandíbula o la espalda o los brazos. No es tan específico, no se puede discriminar. Tengo un infarto de la pared inferior. Claro que no, no puedo saber. O sea, infarto inferior, anterior, posterior, va a doler igual. O puede doler poco y no interpretarse en la conciencia como dolor, porque no es clara la vía. ¿De acuerdo? Eso se llaman dolores referidos y tiene más o menos una representación. El estómago, el corazón, en la porción anterior o posterior, el corazón, o el riñón, parte del tubo digestivo o el hígado, ¿de acuerdo? Y aquí están las fibras cutáneas y las fibras viscerales, donde la sensibilidad visceral viene y también se pega donde debería de ser la señal sensitiva cutánea. Por eso se ve el dolor referido, aunque con diferente capacidad de discriminación. Ahí están unos síntesis de los dolores referidos más frecuentes. Entonces, aquí tenemos el dolor visceral, que cuando llega a el peritoneo, en la porción parietal, específicamente duele en lo que correspondería al L1. Aquí duele el apéndice. Pero cuando es un dolor visceral, duele más arriba. Le llamamos a esto el epigastrio, ¿no? Por eso, cuando se inflama el apéndice, empieza a doler arriba y luego se va para abajo el dolor, porque va evolucionando la sensibilidad de estos receptores viscerales a estos receptores de la pared. Y aquí están los diferentes fascículos que suben. Estos son los de la sensibilidad, los fascículos que suben
El grácil, cuneiforme, espinocerebeloso, espinotalámico lateral, espinotectal, el ventral y así. Esto lo dejamos para el motor porque son los fascículos que descienden y que llevan información motor. La información sensitiva va por aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dejamos de grabar.